Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva edición del programa Divulgadoras Mexicanas, impulsado por el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Estamos en una conferencia una semana más y bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar con nosotros a nuestra invitada. Tenemos como invitada a la maestra Brenda Arias Martín, que nos va a compartir la conferencia de los roles del profesional de la comunicación y de la ciencia en un centro de investigación. Bienvenida, maestra, un gusto tenerla con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación y por este caluroso recibimiento. Muchas gracias. Y bueno, me voy a permitir pues leer una semblanza de nuestra invitada para posteriormente cederle la palabra. La maestra Brenda Carolina Arias Martín es licenciada en física por la Universidad de Guadalajara. Realizó su tesis de licenciatura en el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Obtuvo el grado de maestra en educación con especialidad en nuevas tecnologías de la información y la comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo del Consorcio Educativo Anáhuac. En 2004 cursó el diplomado en divulgación de la ciencia de la UNAM, lo que le permitió trabajar para la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, elaborando guiones para cápsulas radiofónicas de ciencia y tecnología. En 2006 obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional Miguel Ángel Herrera para jóvenes divulgadores de la ciencia en la categoría de radio. Desde hace 17 años inició su carrera profesional como divulgadora de la ciencia y se ha desempeñado como responsable de oficinas de vinculación, difusión, divulgación y comunicación en centros de investigación de la UNAM, así como en consejos estatales de ciencia y tecnología. En el año 2012 se incorporó al Instituto de Astronomía de la UNAM como coordinadora del Departamento de Comunicación de la Ciencia y desde entonces ha sido la coordinadora de la sede principal del evento masivo de divulgación de la ciencia más grande de México, la Noche de las Estrellas. De 2007 a 2020 fue galardonada con el estímulo especial Guillermo Haro Barraza, que otorga el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, y en 2018 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de creación artística y extensión de la cultura. Ha escrito más de 70 artículos de divulgación científica publicados en las revistas Nexos, México Desconocido, Cómo ves, Muy Interesante y Muy Interesante Junior. Es miembro titular de la SOMEDICIT desde 2005. Actualmente funge como miembro de la Comisión de Evaluación de Solicitudes de Ingreso, periodo 2018-2021. Adelante, maestra. Muchísimas gracias, gracias Jaime, gracias Carlos Manuel, a Irma, Renata, a todos en el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo. Un placer estar siempre colaborando con ustedes. Y como mencionaste en un cachito de la semblanza, yo también trabajé precisamente en el área de vinculación y difusión de un consejo estatal, pero del estado de Michoacán. Entonces, son lugares en donde se puede hacer mucho por la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes en este día. Gracias a todos los que nos están viendo. Me gustaría que me dieran un poquito de retro de como cuántas personas nos están viendo, qué tan vasto es el público, si ven si hay niños, niñas o adultos, etcétera, ¿no? Bueno, la plática, en algún momento, Jaime, tú me interrumpes y me dices eso, Sí, ¿no? claro, maestra. Gracias nuevamente. Y pues bueno, voy a agradezco la invitación, que además entiendo, a mí me gusta aprovechar estas invitaciones para motivar también a todos los que nos escuchan y que tienen dudas quizás sobre cómo es el camino de la divulgación en México, ¿no? Porque además depende también de cada país, pero de cada, las condiciones que tenemos cada una, si somos mujeres, si somos varones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, con la charla de hoy pretendo platicarles más o menos cómo ha sido mi trayectoria. Me voy a permitir, Jaime, compartir pantalla para iniciar ya con la presentación. Claro que sí, maestra. También, mientras comparte presentación la maestra, les recordamos que durante el transcurso de la plática pueden estar dejando sus preguntas, sus dudas, sus comentarios y al final de la charla tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. ¿Ahí ya se ve la plantilla? Sí, sí, maestra. Ok, bueno. Pues yo titulé esta charla justamente porque si ustedes han estado viendo las otras charlas en donde han invitado a destacadas divulgadoras mexicanas,
hay variantes para poder trabajar, digamos, como divulgadora en México. Y uno de ellos es el que a mí me tocó, puedo decir que me tocó, pero al mismo tiempo pues ya me he formado por casi una década en esto, pero que no se conocía hace unos 10, 15 años, y que de hecho nadie en ningún programa o ninguna currícula te enseñan a hacer este tipo de roles del profesional de la comunicación y de la ciencia, por eso hago también esta distinción en el título. Sé que se estila más bien decir comunicación de la ciencia, pero sí hay que saber, hay que tener conocimientos vastos de comunicación y de ciencia para poder hacer un trabajo pues más o menos bien, ¿no? Y además dentro de un centro de investigación. Entonces, bueno, pues voy a empezar. Yo actualmente trabajo en el Instituto de Astronomía en la Unidad de Comunicación y Cultura Científica. Bien, pues déjenme poner aquí, pues las expectativas versus la realidad, ¿no? Entonces inicio con esta imagen, un poquito para relajar, eh, de que hay en la trayectoria que tenemos las divulgadoras y en realidad pues en distintas profesiones hay muchos retos a los que nos enfrentamos y que, insisto, no te preparan en la escuela, ¿no? Entonces, esta imagen siento que dice muy bien un poco lo que pasa en el camino cuando te estás profesionalizando. Eh, mira, ¿ves? Ahí ya no me dejó cambiar de diapositiva. Ok, ya pude. Ok, entonces voy a empezar por el principio, mi principio, ¿no? De mi trayectoria para irles platicando, pues, de qué va, en por qué estoy en donde estoy ahora, ¿no? Yo nací en Guadalajara, soy de Guadalajara. Entonces, de niña, el cielo allá, la verdad es que era muy oscuro y con muy poca contaminación lumínica. Y además, en mi etapa de infancia, se podía jugar mucho en la calle. Entonces, esto me permitía realmente observar con detenimiento y prácticamente todas las noches que salía a jugar con mis amigos, observar las estrellas, la luna. Me tenían cautivada. La verdad es que a veces jugábamos a la traes, ¿no? Sin embargo, pues yo me desconcentraba de eso por estar así embelesada, ¿no? Viendo, por ejemplo, un día de luna llena. Además, tuve la fortuna de presenciar o vivir el eclipse total de sol que sucedió en 1991. De hecho, ahora para el 11 de julio de este año se estarán cumpliendo 30 años de ese eclipse de sol, que espero que muchos de nuestra audiencia lo recuerde, porque significa que lo vivió. Y es un espectáculo sin precedentes. O sea, ver en el día cómo se oscurece, cómo llega la noche, porque la luna nos tapa la luz del sol, que ya no llegó a la Tierra porque pues atravesó la luna, es un fenómeno fascinante, ¿no? Entonces yo estaba ya realmente muy interesada en esto y puedo decir que por ahí de los 10, 11 años, pues yo ya estaba lo suficientemente emocionada, ¿no? Con los temas astronómicos y además me encantaba platicárselos a mis primos, ¿no? Entonces yo ahí buscaba en las enciclopedias que había en mi casa y les explicaba a mis primos un poco de la luna, un poco del eclipse y de estrellas, la verdad es que sabía prácticamente nada, pero simplemente apuntaba y decía, miren, volteen, qué bonito es. Luego viene la secundaria y tuve de verdad, esto sí creo que fue una cosa extraordinaria, sino también le invito al público a que me platique qué tan común o no, que en la secundaria pública había una clase optativa y era de astronomía. La verdad es que yo no daba crédito, ¿no? Yo dije, wow, esto sí es lo que me gusta y me dan la opción de eso, era o bordado o una cosa así, ¿no? Entonces dije, no, pues definitivamente yo quiero hacer la clase de astronomía. Y la maestra nos invitó a hacer durante todo el año un glosario de astronomía. Básicamente fue hacer un pequeño libro en donde teníamos por orden alfabético conceptos, fenómenos científicos, objetos estelares, todo el sistema solar. Entonces a cada página era uno de los planetas y una que otra constelación. Ahí es donde más o menos empecé a entender que las estrellas no son lo mismo que los planetas, que el Sol es una estrella, ¿no? Cosa que como que hasta un poquito ya mayor a uno le cae el 20, que la estrella más cercana a nosotros es el Sol. Y entonces con esto, a los 15 años yo ya estaba realmente convencida de ser astrónoma, pero no tenía idea de cómo se hacía eso, simplemente yo sabía que quería, ¿no? Ya para la preparatoria, por supuesto, tuve la materia de física
Y entonces yo muy emocionada le conté a mi profesor de física sobre mis sueños de estudiar astronomía y oh, por Dios, ¿no? Pues me espantó porque me dijo, sí, muy bien, nada más que para que tú estudies astronomía tienes que saber todo el contenido de física que te estamos dando en la prepa. Y la verdad es que me iba mal en la materia de física, o sea, no sacaba 10, no, sacaba 7, 8, cuando mucho, porque pues sí se me hacía complicado de entender. Y entonces me espantó el profesor de física, me dijo básicamente que pues si no me estaba yendo tan bien en la prepa, pues que entonces yo realmente no podría aspirar a estudiar una licenciatura en física, que es realmente la base para poder convertirte después en un astrónoma que se hace a nivel del posgrado, ¿no? La maestría en astrofísica y el doctorado en astrofísica. Entonces dije, pero mi pasión es muy grande, no tengo miedo, no tengo incertidumbre y yo lo voy a hacer. Sí, cómo no. La verdad es que no es cierto. Y les platico esto también porque hay muchos eslogans y spots que te dicen eso, ¿no? Y la vez que no es cierto, claro que existe la incertidumbre, claro que existe el miedo y no tienes certeza de en qué te vas a convertir en la vida, ¿no? Y realmente no sabes bien qué hacer y lo que te dice un profesor, pues te marca, ¿no? Porque tú confías en que ese adulto, que además es especialista en el tema del cual le estás preguntando, pues te dice que no, que va a estar muy complicado. Entonces me llené de dudas porque además en la misma preparatoria me daban la clase de psicología y me encantaba la psicología también, le encontré un gusto, una fascinación y entonces empecé a dudar, porque dije, es que yo quiero conocer como el universo de la mente, pero también el universo de las estrellas, de los soles que están allá arriba, ¿no? De las galaxias. Pero pues eran dos materias que no se empalmaban. Incluso en la Universidad de Guadalajara había que decidir, como igual es en la UNAM y en muchas universidades, pues corresponden a centros de investigación o centros universitarios diferentes. La psicología es una ciencia social y la física, pues es una ciencia exacta. Entonces, bueno, con esto les digo brevemente que perdí un semestre porque yo no encontraba qué elegir y con mucho miedo y con mucha incertidumbre. Incluso hice un diario en donde escribía haciendo columnas, pros y contras de cada carrera, trataba de visualizar cómo sería mi vida siendo psicóloga o cómo sería mi vida siendo física, qué opciones de trabajo tendría, híjole, y ahí es donde dije, bueno, pues como psicóloga, pues sé que puedo poner un consultorio, ¿no? Y dar consultas de psicología, que era lo que yo así entendía. Y como física realmente me preocupaba porque decía, ah, híjole, pues daré clases de física. Todavía yo no entendía muy bien que había el camino este de hacer investigación, de generar el conocimiento. Y aunque el mismo profesor me lo platicó, pues no me convencía. Yo dije, ay, qué camino tan complicado. O sea, yo soy la que voy a generar el conocimiento. Y yo decía, ay, no, 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 eso no puede estar como muy fácil. Quién sabe cuánto me irán a pagar, si podré sobrevivir con ese trabajo y en dónde, seguramente en Estados Unidos, nada más, etcétera, ¿no? Pues con mucha incertidumbre. Y también descubrí al mismo tiempo que a mí me gustaba aprender de física o de astronomía, pero para platicarlo. Entonces, todavía les estoy hablando de más de 20 años y no era tan común la palabra divulgación. Sonaba, pero por lo menos no me llegaba a mí en la escuela en donde estaba, en la prepa, ¿no? Yo simplemente decía, a mí me gusta aprenderlo y platicarlo, ¿no? Pasaron semanas y semanas y hasta les digo que perdí un semestre por esta incertidumbre. Descubrí también que no estaba como haciéndome bien las preguntas, que por más que yo hacía este diario, no lograba tomar una decisión contundente. Y entonces lo que hice fue pensar en a qué carrera podría renunciar sin remordimiento, ¿no? O sea, ya olvidándome por completo de la otra al elegir una. Y pues ahí fue donde ya fue muy claro para mí. Dije, yo no puedo renunciar a la astronomía porque eso es lo que me ha apasionado desde niña. Entonces la psicología, la verdad es que la mandé a un cajoncito y no me ha generado realmente remordimiento. Y entonces, así es como decidí que estudiaría la licenciatura en física y me especializaría en astronomía. Como les digo, yo vivía en Guadalajara, entonces estudié en la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública y la única en realidad en Jalisco que tiene la carrera de física. Así pasaron 4 años
Y entonces descubrí que me gustaba más la divulgación de la ciencia que la investigación científica. Es decir, me gustaba aprender y compartirlo. Y en ese entonces sonaba que te convertías en una especie de traductora del lenguaje especializado al lenguaje coloquial, ¿no? Y como yo tenía muchos primitos, como 10 años menores a mí, pues era muy fácil practicar con todos ellos, porque tenía como 8 o 9 primos, ¿no? Entonces me encantaba a ellos estarles explicando y me curtieron, ¿no? Porque pues los niños hacen preguntas bien rudas, ¿no? Bien interesantes, pues. Entonces, bueno, entendí también que era bien importante formarte, pero de manera profesional y no solo hacerlo como un hobby, porque estos divulgadores justamente son el puente entre estos dos mundos, ¿no? Que es el mundo de los investigadores y el mundo del público interesado en la astronomía o en la ciencia, que nosotros somos el puente. Entonces, bueno, a partir de ese momento diseñé a la perfección mi camino profesional. Y entonces dije, a ver, ok, ya tengo la licenciatura en física y en mis últimas materias optativas todas las escogí de astrofísica. Ya estaba terminando el diplomado en divulgación de la ciencia que ofrece la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ya estaba también estudiando la maestría en educación. ¿Y por qué en educación y no en comunicación? Porque la divulgación pertenece al área de la educación no formal. La educación se puede ver con 3 pilares: la formal, la informal y la no formal. Y la divulgación pertenece a la no formal. Entonces, en esta maestría yo me enfoqué en el área de la educación no formal y le hice manita de puerco a mi tesis, haciéndola enfocada en divulgación, pero además tenía la especialidad en tecnologías de la información y la comunicación, que pues sonaba que era el futuro o ya era realmente el presente, ¿no? Y bueno, con el tiempo hice una pequeña especialización en oficinas de prensa para centros de investigación, que fue algo que ya hice estando ya en astronomía, pero que todavía no entendía bien cómo era. Es decir, me formé para ser una gran divulgadora, o esas eran mis expectativas. ¿Se acuerdan del pastel del principio? Ah, pues ahí va. Ahorita, mientras pasamos rápido Ah, a la diapositiva, me permite ajá, interrumpirla para comentarle sí. que, bueno, dentro de las plataformas que estamos pasando aquí en Zoom y también en nuestra página de Facebook, tenemos ya 30 espectadores y aumentando, se siguen aumentando y ya se están reportando desde FESACatlán. Ya le mandan saludos y agradecidos por el contenido. Ah, qué bueno, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí platicando conmigo. Gracias, Jaime. Bueno, entonces, como les decía, pues yo así me veía, ¿no? O sea, ¿la identifican? ¿Saben quién es ella? Pues ni nada más ni nada menos que Julieta Fierro, ¿no? Pues yo así me veía platicando, hablando de astronomía, ¿no? Porque ahora ya tenía ya era física, ya me había especializado con muchas materias en astronomía, incluso entré a la maestría en astrofísica, pero bueno, esa es otra historia. Entonces ya me sentía yo bastante bien formada en esto y daba conferencias de astronomía y bueno, yo decía, Julieta Fierro, ahí te voy, ¿no? Muy emocionada. Y entonces, justo veía que ser divulgador nos colocaba o nos coloca en un sitio protagónico, porque entonces somos nosotros, este mismo puente, el que da las conferencias, el que da los talleres, el que diseña exposiciones y las explica, diseña demostraciones y las explica, explicas, en fin, ¿no? O sea, yo conocía solo ese camino en el que el divulgador, pues, es el protagonista de la ciencia y de la comunicación. O sea, un trabajo realmente bien complejo que por supuesto que requería una profesionalización. Y entonces tuve muchos trabajos en el Inter, pero en el 2012 me llega pues la oportunidad de ensueño. Me invitan a trabajar como divulgadora de la ciencia, ni más ni menos que en el Instituto de Astronomía de la máxima casa de estudios del país. Dije, no, bueno, ¿dónde firmo? ¿No? O sea, claro que sí, voy feliz. Y pues llegué con mucha ingenuidad, muy contenta, muy emocionada y yo así de, excelente. ¿Cuándo empiezo a dar pláticas de astronomía para el público en general? Pues era lo que sabía hacer, ¿no? Y entonces sí me vieron así como de, nada más que aquí habemos 80 astrofísicos, ¿no? En este centro de investigación, pues era lógico. Entonces, pues sería como que lo ideal que los que diéramos las pláticas de divulgación fuéramos nosotros. Entonces, ese choque, la verdad, el de entender que ahora me parece sumamente lógico, ¿no?
En un principio, como es el único camino que te enseñan en uno que otro diplomado o especialidad a tener, en donde tú eres el protagonista, resulta que acá en un centro de investigación tienes, en mi caso, a 80 protagonistas. Y entonces, ¿dónde quedas tú? Se los platico como anécdota, nada más, porque sí fue como un choque en un principio. Fue así como de, ¿y entonces qué voy a hacer aquí? ¿No? Bueno, aquí en estas fotos les enseño pues a los másters del Instituto de Astronomía, uno que otro, a Manuel Peinbert, arriba a la izquierda, en medio a Vladimir Ávila, arriba a la derecha al doctor José Franco y al doctor William Lee, que se repite en la foto de abajo a la izquierda, y abajo a la derecha la doctora Silvia Torres Peinbert, ¿no? Entonces, bueno, le estoy hablando de que pues son, la doctora Torres ha sido la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, ¿no? O sea, esta agrupación que llena, que reúne a todos los astrónomos profesionales del mundo, el doctor William Lee, quien actualmente es el coordinador de la investigación científica de la UNAM, al doctor José Franco, quien ha sido, bueno, director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, y el doctor Manuel Peinbert, por ponerle solo estos ejemplos, o sea que una eminencia en astronomía con miles de, bueno, no miles, pero sí cientos de papers y miles de citas a sus artículos. Entonces yo, wow, en realidad esto es una mina de oro para mí. O sea, tengo en mis manos, ñaca ñaca, pues a todos estos estupendos científicos que me voy a encargar, o bueno, esas eran también mis expectativas, pues de transformarlos también en buenos divulgadores, porque claro, ellos tienen el conocimiento, solo hay que darles algunas herramientas para que ellos mismos lo expongan, ¿no? Y entonces se convirtió mi realidad en una cosa como esta, que ahora ya lo veo como una oportunidad de trabajo, una oportunidad de aprendizaje preciosa que he tenido, que es la organización de eventos masivos de divulgación de la ciencia en México. De hecho, me toca organizar el evento, el evento masivo más grande de todo México, incluso de Iberoamérica, que se llama la Noche de las Estrellas, que claro, tiene más de 100 sedes en toda la República Mexicana, incluso también a veces hemos tenido sedes internacionales, pero donde nació este evento y la sede principal y más grande es la que organiza el Instituto de Astronomía. Entonces, en 2012, cuando me invitan a trabajar, pues en esto se convirtió mi trabajo. Y aquí con el cursor quiero mostrarles, ¿sí se ve, Jaime, el cursor? Ok, gracias. Todo esto, bueno, aquí están viendo el escenario principal de las actividades artísticas. Bueno, todo esto son las llamadas islas de Ciudad Universitaria. Aquí está la Biblioteca Central y esta es la Torre de Rectoría, que además se apaga para este evento. Entonces, a lo largo y ancho de todas las islas colocamos más de 60 carpas temáticas, que es todo esto blanquito que se ve iluminado, son carpas blancas iluminadas por dentro, que forman un rectángulo, y aquí hay un planetario, por acá hay otro planetario, por acá hay otro planetario, y todo el centro, donde la gente no está pisando el pasto, tenemos más de 200 telescopios para la observación astronómica. Y acá está el gran escenario en donde hay actividades artísticas todo el día. Esto empieza a las 12 del día y termina a las 11 de la noche. Sucede una vez al año y ahorita más adelante les platico con un poquito más de detalle, pero en esto se transformó mi rol de divulgadora de la ciencia en un centro de investigación, en una organizadora de eventos masivos de divulgación de la ciencia. Y aquí les pongo, para que vean que masivo de veras significa masivo, en el 2019, que fue la última noche de las estrellas presencial, tuvimos 80,000 personas durante todas estas 11 horas que les platico. Bien, ¿qué significa entonces ser divulgadora en un centro de investigación? Porque si escucharon a Julieta, si escucharon a la doctora Julia Tagüeña y a otras destacadas divulgadoras, verán que no hay un solo camino para ser divulgadora o para hacer divulgación. Y qué bueno, pero esas son cosas que uno aprende cuando ya te avientan al ruedo, ¿no? No es algo que se aprenda en la maestría o en los diplomados. Entonces, bueno, ¿qué significa estar concretamente en una oficina de comunicación de la ciencia dentro de un centro de investigación? Pues que tienes al alcance la ciencia de frontera. O sea, la puerta que vayas y toques donde esté un investigador, ese hombre y esa mujer están generando conocimiento, están haciendo astrofísica de frontera y eso, o sea, es una maravilla.
que tienes acceso directo al científico. De verdad, en mi caso es ir y tocar una puerta. Acceso a la bibliografía especializada, que son los artículos, ¿no? Es así como se comparte en la ciencia de frontera. Solución de dudas casi de inmediato. Para los medios de comunicación, el Instituto de Astronomía pues es el referente nacional, afortunadamente, y digo afortunadamente porque nos ha costado trabajo tener presencia en los medios, porque la ciencia en general pues no es un tema muy mediático, ¿no? Hay un sinfín entonces de propuestas para hacer divulgación y tienes un contacto con público amplio y diverso, medios de comunicación, pero también mamás, pero también profesores, pero también personas de la tercera edad que dicen, yo siempre quise estudiar astronomía, ya no lo hice, pero entonces hoy vengo a que me platique, ¿no? Entonces, bueno, esto te permite generar un montón de proyectos dirigidos a distintos públicos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué y para qué? Pues planeamos, gestionamos y coordinamos las labores relacionadas con, a ver, déjenme mover esto que, ya, listo. Con la comunicación de la ciencia que se genera en el Instituto de Astronomía. Lo hacemos porque nos interesa compartir el conocimiento científico con la mayor amplitud posible, canales de comunicación, estrategias, materiales y todo, pues de preferencia con, ay Dios, con alto impacto mediático. Porque es un derecho conocer, ¿no? Aprovechar el asombro y la belleza de la astronomía para incidir en el pensamiento crítico de los ciudadanos, generar vocaciones científicas, esto digo, no es una tarea sencilla, pero pues es algo importante, compartir conocimiento que permita generar diálogos entre el especialista y entre el no especialista, ¿no? Que no sea una cosa así, sino tratar de equilibrar esto y que de verdad haya un diálogo entre ambos. Pues con la comunicación participativa, que es lo que le estoy diciendo, tratar de disminuir esta brecha epistémica que hay entre públicos y especialistas. Sí, ahora veo que es una labor tras bambalinas que te permite crear infinidad de proyectos. Entonces, ¿qué hacemos a grandes rasgos en el Instituto de Astronomía? Yo llevo ahí 9 años y digamos que es cuando ha habido formalmente y ya con una continuidad muy marcada, una oficina de comunicación de la ciencia. Oh, que la canción, espérenme tantito, no sé por qué se me va. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Organizamos ciclos de conferencias de divulgación que son gratuitas para todo público, que se llama El Universo los Viernes, y sucede los primeros viernes de cada mes, y por supuesto el evento que les platiqué de la Noche de las Estrellas. También ciclos de conferencias en otros lugares foráneos, ¿no? En escuelas o en ferias de ciencia de otros estados. Diseñamos exposiciones impresas y virtuales. Una cosa de todos los días es estar gestionando entrevistas y redactar pues, boletines de prensa con esta investigación del instituto. Las redes sociales, en particular Facebook, que nos ha permitido pues, estar en contacto muy estrecho con el público. También tratamos de hacer videos, como un proyecto que se llama Fontana Firmamento y que después les puedo pasar los enlaces, están todos en nuestro canal de YouTube, donde en capsulitas de 5 minutos hablamos de los temas de frontera, por ejemplo. ¿Qué son los agujeros negros? ¿No? ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Cómo se forman las estrellas? Etcétera. Y efemérides astronómicas, que también es algo que le importa mucho al público. También tratamos de unir actividades artísticas con las de ciencia, porque nos gusta este maridaje, ¿no? Y sabemos que también al público le parece interesante. Tenemos pues imágenes de concursos que hemos hecho, hay muchos astrofotógrafos mexicanos realmente sobresalientes que han logrado tomar imágenes de distintas zonas del cielo extraordinarias, ¿no? Y que han aparecido en los calendarios que hacemos del Instituto de Astronomía. Y pues bueno, también hemos hecho concursos, participamos en convocatorias, porque pues todo esto requiere dinero, ¿no? Entonces hay que estar participando. Y 2 proyectos dirigidos a niños que hemos hecho son Pequeños Cosmonautas, que fue una nave espacial que llevábamos a distintas escuelas y que era eso se llama divulgación de inmersión, en donde los niños se metían a la nave espacial, que de verdad medía 30 por 30 metros, era una cosa enorme, en donde hacían misiones espaciales para convertirse en pequeños cosmonautas, pero bueno, eso también por los recursos ya fue insostenible. Y actualmente este proyecto de Estrelleros, que es astronomía en hospitales, en donde vamos y hacemos actividades de divulgación de la astronomía,
para todos estos familiares y pacientes que tienen que estar en las salas de espera, en lo que los atienden en los hospitales, pues tratando de entretenerlos, ¿no? Y esto se pudo básicamente en 2019, porque bueno, pues ya luego vino la pandemia y ya se pudo. Pero bueno. Voy a destacar de todo esto que les platico 3 proyectos que a mí me parece que son, pues han tenido un impacto muy grande. Las redes sociales, les digo en particular el Facebook del Instituto de Astronomía, pues tenemos ahorita prácticamente, estamos a nada de tener ya 500,000 de seguidores. Y eso pues nos ha costado 9 años, ¿no? Y nunca hemos pagado, eso es importante mencionar, que todo lo hemos hecho orgánico, todo es difusión orgánica, y eso quiere decir que hay mucha gente interesada en la divulgación de la astronomía del Instituto de Astronomía. También desarrollamos una exposición impresa que se llama Nebulosas, pero que diseñamos de esas 40 nebulosas que tiene la exposición, 12 que fueron las ganadoras de un concurso, les hicimos la realidad virtual y aumentada. Entonces, con una aplicación que es gratuita, que en este momento bueno, en este momento para que no dejen de ver la charla, pero después pueden descargar tanto para los sistema operativo Android como el iOS, se llama Nebulosas, es gratuita, y ahí mismo pueden descargar las 12 imágenes, incluso las pueden descargar en blanco y negro y no importa. Con esta aplicación ustedes pueden sumergirse por estas 12 nebulosas y tiene un audio descriptivo, entonces ni siquiera tienes que estar leyendo nada, todo te lo están diciendo y tú puedes estar realmente navegando con tu celular o tu tableta en estas 12 nebulosas y ha sido de los proyectos pues yo creo que más exitosos y más contemporáneos. Aquí les muestro una imagen de cómo fue la exposición impresa en el pasillo, en uno de los pasillos del Instituto de Astronomía. Y en la imagen anterior, pues aquí está un niño y una señora, ¿no? Con la tableta haciendo esto. Y el tercer proyecto, pues es La Noche de las Estrellas, que sin lugar a dudas es el que más trabajo nos cuesta. Es un trabajo de todo el Instituto de Astronomía que he tenido la fortuna, pero también la gran responsabilidad de liderar y que me congratulo porque ha ido creciendo tremendamente. O sea, les digo que la del 2019 ya llegaron 80,000 personas, o sea, esto realmente es muchísima gente en las islas de Ciudad Universitaria. Y bueno, aquí les voy a presentar una serie de imágenes, de fotos de las distintas noches de las estrellas en las que yo he estado presente. Antes de eso, explicarles que Noche de las Estrellas, ¿qué quiere decir? ¿Qué encuentras ahí de divulgación de la ciencia? Charlas directas con los científicos, así te sientas, ponemos salas, tal cual, y con cafecito y galletitas para que la gente llegue y se siente y platica, por ejemplo, con el doctor Manuel Peinbert o con la doctora Julieta Fierro, así al tú por tú de, pues yo nunca he entendido qué es la materia oscura. Ah, como no, yo ahorita le explico. Y entonces es una plática así informal y muy, que permite este acercamiento. Hay talleres, les digo que son 60 carpas, pero dentro de cada carpa hay cientos de estas actividades. Hay exposiciones en 3D, como la de nebulosas, hay un proyecto de Entrénate como astronauta, tenemos actividades también para personas con discapacidad visual y auditiva, hay planetarios, hay teatro también en el escenario principal, hay música en vivo, hemos tenido orquestas en vivo interpretando, por ejemplo, los planetas de Gustav Holst, aunado a imágenes reales del planeta que se está interpretando en ese momento por una orquesta de 60 miembros, ¿no? Entonces, son cosas de verdad muy espectaculares, muy bonitas. Y por supuesto, de las cosas más atractivas está la observación con telescopios. Todas las actividades son gratuitas y todas suceden en estas islas de Ciudad Universitaria. No es cierto, no todas, porque en 2012 fue en el Zócalo, que fue cuando yo me empecé a trabajar en el Instituto de Astronomía. Y bueno, ahí llegó también un sinfín, llegaron como 60,000 personas que no necesariamente iban a la Noche de las Estrellas, pero el centro de la Ciudad de México pues tiene un paso de toda la diversidad de intereses, ¿no? Entonces, al ver los telescopios, al ver los planetarios, pues por supuesto que se acercaban, ¿no? Y pues fue muy bonito. Ya en 2013 fue en las islas, aquí pueden ver cómo se están instalando los telescopios, esto debe ser como por ahí de las 2 o 3 de la tarde. Hay telescopios acondicionados con filtros especiales para poder observar el sol en esa hora, y ya cuando se empieza a oscurecer, pues entonces ya empezamos a ver la luna, si se ve algún planeta en esa fecha, etcétera.
Aquí está ya un poquito de noche para que se vean las carpas, cómo se veían desde el dron. Aquí todavía un poquito más temprano. Esa torre que se ve allá atrás es la Torre 2 de Humanidades. Entonces, Noche de las Estrellas corre desde Rectoría hasta Torre 2 de Humanidades. Y bueno, ahí se empieza a ver que mientras más tarde se hace, pues más se llena de gente. Y esta es una toma aérea de la última, que les digo es este rectángulo, ¿no? Que se forma aquí con todas las carpas. Bueno, ya para ir cerrando, reflexiones de esta modalidad de la divulgación. Si bien las labores principales de un responsable de oficina de comunicación en un centro de investigación, pues no son las de divulgar personalmente, digo yo, ¿no? La ciencia, sino la de generar proyectos para la divulgación de la ciencia con la mayor amplitud posible. Estas áreas, en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues son relativamente nuevas, en promedio yo le calculo una década, y curiosamente se han dado principalmente en el área de la investigación científica. En el área de las ciencias sociales hay muy poquitas, pero sí ya empiezan a ver todos los beneficios que tiene que cada uno de estos institutos y centros de investigación tengan su propia área de comunicación de la ciencia. Otra cosa que a mí me parece muy importante para los y las que se quieran dedicar a esto es la profesionalización. De verdad, es muy bonito hacerlo por hobby, pero si se quieren dedicar a esto, hay que profesionalizarse. Y desde mi punto de vista, sí es bien importante tener tanto un perfil científico como un perfil de comunicadora. Es decir, tu carrera puede ser de ciencias, pero luego sí yo sugiero una maestría en comunicación o puede ser al revés, ¿no? Si tu área de licenciatura son las ciencias de la comunicación, pues igual siento que es más complicado, pero bueno, después hacer alguna otra especialización en ciencia, la ciencia que te vas a dedicar a divulgar, porque sí tienes que entenderla, aunque no seas tú la que se presente frente al público. Y es importante que el divulgador adscrito a estas áreas siga participando en sus actividades académicas. Hay congresos, hay publicaciones, hay un sinfín de seminarios del área de la comunicación pública de la ciencia, y eso te mantiene pues también a la vanguardia en tu área. Algunos retos que yo noto en la actualidad es que falta oficializar estas áreas, aunque muchos institutos las tienen, no aparecen en el organigrama, entonces eso implica también que no haya propiamente plazas académicas ni presupuestos, pero bueno, es algo que sí está mejorando, que sí se ve de 10 años para acá. Yo sí he notado que por lo menos ya hay 20 institutos dentro de la UNAM con estas áreas, con estas oficinas, y que empieza a haber mayor sensibilización en el área de las ciencias sociales y las humanidades, y se están consolidando pues equipos de trabajo, ya los equipos de trabajo de las áreas de ciencias exactas que tienen más tiempo. Ya como conclusión, pues en toda esta trayectoria, en todo este camino que les platico desde niña y hasta ahorita donde estoy, pues es que esto que es planear, organizar, diseñar, gestionar, coordinar, ejecutar, difundir un proyecto de divulgación científica es un trabajo holístico que requiere el desarrollo de habilidades poco cultivadas en la profesionalización. Entonces, quiere decir que esto se da con la experiencia y por lo tanto, pues esto se convierte en una excelente oportunidad de aprendizaje. Y para cerrar toda esta historia, suena un poco a egoteca, pero sí como cerrar un poquito con un final feliz, que todo este trabajo, que si bien al principio fue así, ¡ah! Pero si yo lo único que sé hacer es dar charlas y ahora qué voy a hacer, bueno, estar tras bambalinas generando esta infinidad de proyectos, porque son infinitos como tu creatividad te lo permita, sí me han permitido tener 3 reconocimientos que yo destaco que han sido muy bonitos para mí y que agradezco mucho, que han sido el segundo lugar del premio Miguel Ángel Herrera para jóvenes divulgadores de la ciencia que obtuve en 2006 cuando estaba terminando el diplomado. Y recientemente, durante 3 años, del 2017 al 20, fui galardonada con un estímulo que se llama Guillermo Haro Barraza, que lleva el nombre del padre de la astronomía en México, que otorga la coordinación de la investigación científica de la UNAM. Y hace un par de años, bueno, en 2018, el reconocimiento de verdad más importante que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México tiene 16 categorías y hay una que es la de creación artística y extensión de la cultura.
Y para la UNAM, la divulgación de la ciencia es extender la cultura con la mayor amplitud posible, porque la ciencia es cultura. Entonces, yo sospecho que todo este trabajo de hacer crecer y llegar a los niveles en donde estamos de la noche a las estrellas, creo que fue uno de los puntos por los que decidieron otorgarme este reconocimiento y pues del que me siento con mayor responsabilidad y pues muy agradecida. Y aquí, bueno, ya les dejo una fotito con el rector actual, el doctor Enrique Graue, y a un ladito, hacia la derecha, es el doctor William Lee, quien es un astrónomo distinguido, sigue siendo para mí uno de los astrónomos del instituto, porque lo sigo buscando para entrevistas y conferencias, pero pues también actualmente es el coordinador de la investigación científica. Y al otro ladito vemos al doctor Jorge Volpi, un escritor mexicano pues muy reconocido, quien actualmente es el coordinador de difusión cultural de la UNAM también. Y pues ahora sí que ya con esto me despido y cierro con que los sueños de veras con esfuerzo pues sí se pueden hacer realidad. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted, maestra, por esta tremenda conferencia de la que pues yo creo que todos salimos muy motivados, todos los que estamos en este terreno de la ciencia, de la divulgación, de hacer llegar las ciencias pues a la población en general. Yo creo que salimos muy motivados de su conferencia. Le agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado. Y bueno, vamos a pasar ahora con nuestra sección de preguntas y respuestas. Nos comentan por aquí por Zoom, nos comenta, bueno, primero Dominga Beatriz Moya dice saludos y felicidades a la maestra Brenda. Leticia Gracias. García nos pregunta, ¿en el Instituto de Astronomía hay algún proyecto específico sobre divulgación y género? No. Mira, sí y no. No existe como tal un proyecto, pero dentro de la unidad de comunicación y cultura científica sí tratamos de que los nuevos proyectos que estemos generando, sí tener siempre en mente esta visión de género. Te pongo un ejemplo que puede sonar muy sencillo, ¿no? Pero que sí son cosas de las que ya nos damos cuenta y que tratamos de cambiar. Si antes lanzábamos una convocatoria a todos los investigadores e investigadoras a dar una charla y necesitábamos 3 ponentes, pues la verdad es que por mayoría los 3 eran varones, ¿no? Y pues así lo dejábamos porque pues eran los 3 que habían levantado la mano, ¿no? Pero ahora pues hacemos como una labor más personalizada de ir con las mujeres y decir, oye, ¿pudiste ver la invitación de ta, ta, ta? Ay, sí, sí la vi, pero es que he estado ocupada y no sé qué. Oye, ¿pero te gustaría? Sí, claro, me gustaría. Entonces así como de, ay, ¿a quién le digo ya que no de los 3 que habían levantado la mano, ¿no? Para así insertarlas, ir dándole cabida poco a poco a más y más mujeres, de manera que sí logremos pues un poquito de mayor equilibrio, ¿no? Ese tipo de detalles ya los tenemos presentes todo el tiempo, pero no existe como tal un programa así pues consolidado de esto. Muchas gracias. También nos comenta Chio, permítame, se me fue el comentario. Aquí lo tengo ya. Rosa María Chio, Austria, nos comenta, bueno, primero dice que la iniciativa de los hospitales es muy buena, que muchas felicidades y que es una iniciativa increíble, y pregunta que cómo la puede contactar para hacerle una invitación a una conferencia. Claro que sí, con mucho gusto. Pues a través de mi correo electrónico es más o menos fácil, creo yo. Es la B de Brenda, la C de casa, Arias, que es mi apellido, @astro.unam.mx. Y si no me encuentras en el sitio web del Instituto de Astronomía o pones Brenda Arias UNAM y ahí te aparece. Muchas Gracias. gracias. También nos comenta Renata Hernández, nos pregunta referente a este tema de los hospitales, ¿cómo eligen a los hospitales en los cuales hacen divulgación? ¿Tienen convenios con ellos? Fíjate que tenemos muy poquita experiencia en ello y es un trabajo de todo el equipo de la unidad de comunicación, porque solo nos permitió, o sea, cuando dieron el presupuesto de parte de una convocatoria, fue para 2019, si no mal recuerdo, sí, 2019. Y entonces solo nos permitió ir a uno. Eh, y es básicamente, pues, el hospital que te permita. O sea, hay que estar buscando que te permita estar ahí, que tenga los espacios también para poder tener un taller por aquí, un taller por allá, eh, en donde puedas dar una charla, ¿no? Entonces, donde se pueda poner una pantalla con un micrófono, es decir, un poco como la logística que se pueda facilitar, pero principalmente que el hospital, pues, desee que llegue
todo este grupo de comunicación de la ciencia del Instituto de Astronomía a ofrecer los talleres. Muchas Y que gracias. ahorita está en stand-by, perdón, que ahorita está Sí, en stand-by pues por la pandemia, ¿no? O sea, sí. estamos tratando de hacerlos virtuales, a ver cómo va, ¿no? Porque pues ahí la idea era llegar el día y que la gente que tuviera que le tocara ese día estar en espera por alguna rehabilitación o por algo, pues que pudiera disfrutar de esto, ¿no? Pero bueno, virtual, pues también, ya veremos. Pero bueno, está en stand-by. Muchas gracias. También nos comenta Dana Blanquels por Facebook, dice felicidades a la maestra Brenda, muy motivadora charla, y nos pregunta qué tan importante es que un centro de investigación cuente con una oficina física o virtual de comunicación pública de la ciencia. Muchas gracias y pues es súper importante. Yo creo que sí, porque lo noto con los institutos y centros de investigación que no la tienen. Entonces, se convierte en un trabajo propio del investigador que si bien sí tiene la obligación de hacer divulgación, pues no es lo mismo tener una oficina que te ayude simplemente en la logística, ¿no? O sea, porque un investigador puede decir, híjole, pues sí tengo que dar una plática, entonces yo busco la escuela, yo busco el contacto, yo busco cuándo, ta, ta, ta. En cambio, si tienes una oficina, pues en todo eso somos facilitadores y por supuesto la amplitud y el impacto con el que va a llegar este conocimiento al público, pues va a ser mayor. Entonces, definitivamente, pues creo que sí es muy importante. Muchas gracias. También José Manuel López Vázquez por aquí por Zoom dice, excelente charla. Actualmente para mi proyecto de tesis de maestría estoy organizando una oficina de comunicación de la ciencia en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta. Soy un gran admirador tuyo. ¿Qué recomendaciones darías para que más centros científicos le den peso a la oficina? Bueno, creo que ya contestaste en parte la importancia que tiene, pero si hay algún comentario extra. Sí, gracias por la felicitación. Eh, pues, ¿qué hay que considerar? Mira, básicamente hay que poder demostrar con y sin, ¿no? Con la oficina y sin la oficina, ¿qué tanto se puede hacer? Entonces la tienes fácil porque si no existe, tú ya podrías calcular qué tantas conferencias de divulgación ha habido a iniciativa de los mismos investigadores y con qué impacto han sido. En cambio, cuando tú ya te insertas y te conviertes en este vínculo o en este puente, pues digo, es muy fácil demostrar teóricamente, ¿no? Todo el impacto que tú podrías generar para beneficio de la institución. Esto a mí me parece muy importante y quizás sí es un punto de vista particular, porque mis colegas en la UNAM de repente lo ven diferente. Sí creo que no se te debe perder de vista que para quien trabajas es para la institución, no para un proyecto en particular. O sea, no para la astronomía en hospitales, no para el proyecto de conferencias de divulgación y que cada uno de esos proyectos tenga mucho éxito, o no para la aplicación de las nebulosas. En realidad, todo esto estás trabajando para que el instituto tenga una posición académica y mediática de la divulgación de la ciencia. Entonces tú tienes que poder demostrar todo lo que la oficina podría hacer por la institución. Espero haberme dado a entender. Sí, muchas gracias. Y nos pregunta Concepción Gómez Juárez. Sí, bueno, comenta, la ética científica es un factor primordial para la divulgación de la ciencia. ¿Existe algún código o normativa a seguir? Muy buena pregunta. Fíjate que existen comisiones, sí, dentro de muchas instituciones de la UNAM y que seguramente existirá el Código General de la UNAM, pero no sé quién lo esté generando. En fin, a lo que quiero llegar es que existe el Comité de Ética y fíjate, en astronomía es el de ética y género, precisamente, están juntos. Pero así es en astronomía. En otros institutos debe quizá haber una comisión de ética y otra comisión de género, ¿no? Pero en astronomía sí están vinculados, es de reciente creación. Digo, es algo bueno, pero al mismo tiempo es algo malo, porque, pues, híjole, de reciente creación, ¿verdad? Que sí hemos tenido que, digo, como institución, dejar por escrito cosas que se pueden, que no se pueden, lo cual a mí me parece un poco triste, ¿no? Porque si todos tuviéramos un poquito más de conciencia, de sentido común, pues no sería necesario dejar por escrito, ¿no? Lineamientos, pero bueno, pues somos la sociedad que somos. Y entonces sí se están generando con mayor periodicidad, no periodicidad, con mayor eh, crecimiento
estas áreas dentro de las instituciones, y dentro de la UNAM existe la coordinación de género. Entonces, no sé si dentro de esa venga la de ética. No sé si respondió tu pregunta. Gracias. Otra de las preguntas que tenemos por acá es, ¿cuáles son los planes o cómo se llevará a cabo el evento de la Noche de las Estrellas este año, bueno, ante esta nueva realidad? Sí, pues yo sospecho que va a ser igual que la del año pasado. La del año pasado ya la hicimos y la hicimos virtual. También hubo mucha gente conectada, pero nada como la presencial, ¿no? O sea, sí llegamos a unos cuantos miles, pero nada que ver con 80,000. ¿Por qué? Porque pues la gente también ya está cansada de estar frente a la compu. Entonces ahora ofréceles otra vez un proyecto o una noche de las estrellas que van a tener que disfrutar a través de la computadora. Entonces no está el telescopio, no está el planetario, y eso nos limita, ¿no? Nos limita en el sentido de las actividades que eran las más atractivas de manera presencial, que era meterte al planetario y wow, pues ver ahí la presentación o ver a través del telescopio. Sí hicimos una transmisión en vivo desde el Observatorio Astronómico Nacional de la sede en Tonantzintla, Puebla, pero es lo mismo, o sea, bueno, más o menos lo mismo, porque lo sigues viendo a través de una computadora, ¿no? Ves la luna, el planeta en turno de ese día, no recuerdo si era Júpiter o Saturno. Entonces sí está padre verlo, pero no se compara. Entonces, la respuesta es, lo más probable, porque bueno, con esto que ya van a regresar algunos a las escuelas, no se sabe, podría ser o entre híbrido, que ya pudiéramos hacer algún evento, pero pues yo me imagino que algo muy pequeño, o definitivamente virtual. Pero lo que sí tengo por certeza es que no va a ser como lo había sido siempre. Ok, gracias. Y ya para cerrar, la última pregunta que tenemos es de Leticia García Solano de nuevo, que pregunta, ¿cómo se puede hacer en el terreno de las ciencias sociales y humanidades? Uy, pues bien fácil. Ah, no es cierto. Mira, fíjate que yo también, Leti, trabajé antes de estar en el Instituto de Astronomía. Me invitaron a formar la oficina de comunicación, bueno, de difusión todavía le dice mucha gente, pero está mal, en un centro de investigación de ciencias sociales de la UNAM, en un pueblito que se llama Jiquilpan, en Michoacán, donde nació el general Lázaro Cárdenas. Bueno, ahí hay un campus de la UNAM de ciencias sociales y humanidades. Y fue mi primer trabajo como divulgadora. Entonces déjame decirte que fue también, no lo mencioné aquí porque ya no me quería extender, pero fue un reto tremendo porque la verdad es que a veces me veían yo creo que como el patito feo, porque yo era física y pues lo que había ahí eran antropólogos, sociólogos, economistas, geógrafos. Y esto así como de que como una física es la que va a hacer divulgación de nuestra investigación. Pero resulta que las y los que más nos formamos en divulgación de manera profesional somos las que venimos de áreas de las ciencias exactas. Entonces, bueno, pues eso era lo que había, pero la verdad es que fue muy bonito porque me tocó formar esta oficina y al mismo tiempo es formar públicos, ver, conocer muy bien a tu comunidad. En mi caso, como era un pueblo, bueno, perdón, no, es una ciudad, pero pequeña, nada comparado con la Ciudad de México, pues fue muy fácil conocer a la comunidad, qué intereses tenían, qué les gustaba que la UNAM les presentara en ese lugar. Teníamos un auditorio grande y precioso con un piano de media cola, entonces, pues de manera natural, dices, las actividades artísticas van a tener que estar aquí presentes. Pero aunado a cómo le voy a dar cabida, cómo le voy a dar salida, más bien, a las investigaciones de todos estos científicos del área de las ciencias sociales. Entonces, pues un tip es conocer a tu comunidad internamente y externamente. Y entonces empezar a idear actividades que le beneficien a unos y a otros. Pues muchísimas gracias, maestra Brenda, por el tiempo que nos ha compartido, por esta sesión de preguntas y respuestas que yo creo que a todos pues, nos aclaró muchas dudas y pues por permitirse el tiempo de colaborar con nosotros en esta iniciativa que es Divulgadoras Mexicanas. Muchísimas gracias a ustedes, de veras un placer. Quedo atenta si tienen más preguntas o quieren que los asesore o que platiquemos. Yo con mucho gusto, ya les pasé mi correo electrónico, no sé si lo puedan escribir en el chat para que lo tengan. Seguro lo tiene Renata. Entonces, con eso, de verdad, muchas gracias y éxito. Me encanta esta iniciativa. Gracias también a nombre de todas las divulgadoras.
Muchísimas gracias. A nombre de también del maestro José Alonso Huerta Cruz, que es el director de aquí del CIDNOVA, le extiende el agradecimiento y para invitar a todos nuestros espectadores, a todos los asistentes, a pues nuestra charla de la siguiente semana, de aquí mismo en Divulgadoras Mexicanas, que nos tendrá la doctora Concepción Gómez Juárez, el tema de las mujeres ante una megaciencia, el sincrotrón mexicano en el estado de Hidalgo. Así que ya saben, no se lo pueden perder el próximo martes, aquí mismo en las plataformas del CIDNOVA. Pueden registrarse en los links que estaremos publicando por medio de las redes sociales a las 2 de la tarde el próximo martes. Nos vemos aquí. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Muchas gracias. Voy a leer aquí algunos comentarios. Todavía Sí, estoy claro. viendo que hay, no me los quiero perder porque además no los veo, ¿verdad? No vemos a los espectadores. No, están Bueno, en formato webinar. ocultos. Bueno. Muchos saludos a todos y muchas gracias por todas sus felicitaciones. Quedo atenta a sus comentarios, a sus correos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye.